te esperaba estar ahí. ¿Después te vas a quedar para compartir la final o tenés algo, te tenés que ir? En verdad me tengo que ir, pero no, me quedo. Se va a quedar a compartir la final. ¿Te quedás para compartir la final? Sí, bueno, ¿qué más tenemos? Llame al 4141, tenemos sorteos. No digo nada. No sé, lo pusieron ahí. La gente, no, bueno, no importa. ¿Qué más nos queda? A ver, tengo la serie de la D. Gino dice, serie, dice pausa y final o vamos directo a la final de la D. Final de la D, entonces se quedan, ¿para qué les pregunté? Vamos a lo que pasaba, en la final de la clase D. Ahí los muchachos se estaban acomodando. ¿Cómo largaba la clase D? Ya les cuento, a ver, dígame. Póngame la grilla en pantalla si yo le voy contando cómo largaba la clase D. Me gustan los símbolos. Primero el 25 de Tony Núñez, segundo el 22, un Ford, el único Ford de la categoría en este momento, el de Horacio Aragona, el de la clase D. Tercero el 7, el rey del asfalto, le dicen, Oscar Guisantes. Cuarto el 35, Alejandro Fernández, su primera carrera, estaba largando bien adelante. Quinto el 23, el auto negro, el ancho del Palacio Morton. Sexto el 28 de Walter Prieto, séptimo el 4 de Marcos Carpinetti. Octavo el 21 de Juan Manzanet, noveno el 26 de Horacio López. Décimo el 5 de Rubén Polsi, decimo primero el turco Adrián Amá, decimo segundo Fernandito Bello, decimo tercero, acá dice Walter Perrogorría, nosotros lo conocemos bien, es Javier Perrogorría, decimo cuarto el 36 de Nahuel Pérez. Los 14 autos de la clase D se iban para adelante y la Ferrari de Mariano Costa quedaba a la vera del camino apenas salía la D. Y bueno, ahí estamos viendo la largada, Tony Núñez que se toma el olivo, Horacio Aragona que lo sigue. Váyanme contando, muchachos, cómo era la carrera. No, la largada fue, bueno, lo vimos pasar a Polsi que venía embalado y se veía que se venía el desastre. Y ya le tenemos miedo, pobre. Y bueno, después en la entrada a la recta también hubo un pequeño amontonamiento. No sé si fue en la primera vuelta nomás que Prieto y Horacio, uno se había ido y se veía un poco de tierra, no se acordaba del circuito de tierra, pero dentro de todo, bueno, fue sin golpe, nadie salió lastimado hasta en ese momento, ¿no? Un poco, recién veíamos el auto de Prieto que se iba al trompo y bueno, el que se lo llevaba puesto era Javier Perrugorría. Golpazo, para tener en cuenta lo que pasó entre Javier Perrugorría y Prieto. Ahí veíamos las imágenes de la recta. Golpazo de Javier Perrugorría y Prieto, ahí nomás en el retome. Prieto se fue al hospital, le aplicaron 5 puntos de sutura en su pierna derecha y bueno, por suerte Javier Perrugorría y su acompañante no sufrieron mayores golpes, solo alguna marquita por el cinturón, pero bueno, golpazo el de Javier Perrugorría y el de Prieto. Fíjense lo que pasaba con Horacio Aragona, miren lo que pasa con el banderillero, miren cómo viene Horacio, como los bomberos. Miren el banderillero, ni cuenta se dio el muchacho, ni cuenta se dio, fíjense la repetición, 120, 130 kilómetros, no sé a cuánto vendrán ahí. Le pasó a un metro. Si el auto se corría estábamos sufriendo una desgracia. Ale, ¿cómo venía la carrera hasta ahí? Hasta ahí venías bien, Sí, hasta ahí venía bien, hasta la largada de pescar. Al principio tuve un inconveniente que el auto me quedó patinando, pero bastante bien lo solucioné. Y después con el pescar el auto medio que se me iba de temperatura, pero se pudo controlar. Había que prender el electro y bajaba enseguida. Tuvimos que prender un poquito el electro y bajó enseguida, sí. De cualquier manera el auto del Gallego Martínez, un relojito durante todo el fin de semana. Sí, anduvo barro. La temperatura es algo que, si bien había tenido problemas en las carreras anteriores, creo que un poco le encontrado la vuelta Ale con el radiador nuevo. Con el radiador nuevo. Solucionó y en verdad en carrera anda muy baja la temperatura. Pero en ese momento del pescar subió un poco por el tema que ahí apilado todos los autos no tenía aire, no respiraba muy bien. Y bueno, ahí estábamos mirando lo que le estaba contando, el momento del golpe de Javier Perrugorría y Prieto, los autos que quedaban ahí, el auto de seguridad que se va a poner. ¿Te habías dado cuenta que el golpe había sido fuerte por tú? Cuando vi el auto de Javier, sí, en un momento pensé que hasta podía llegar a estar lastimado, pero bueno, en la otra vuelta que vuelvo a pasar estaban los dos parados, así que bueno, ya se me había pasado el problema. Prieto, bueno, no lo miré mucho, no tengo mucho feeling con el señor, pero bueno, también obviamente es un corredor más, pero no sabía que no había pasado nada grave. Golpazo, volvemos a repetir, golpazo el que sufrió Javier Perrugorría. Los muchachos que, fíjense, se los llevaba a la ambulancia. Ninguno de Marcos Paz se fue a la ambulancia, ¿no? Pero bueno, Walter Prieto
una persona con muchos años en la categoría. No es la primera vez que se va a la ambulancia y bueno, es una lástima, tanto por el tema de los fierros como por el tema de lo físico de los muchachos. Y bueno, esperemos que nos serenemos un poquito, que pensemos que es la primera vuelta y bueno, todos en fila india para que no pasen este tipo de cosas. Javier, que se fue con un golpecito en el tobillo y bueno, Ale, ¿vos lo habías visto a los muchachos golpeados? No, los vi después cuando estaban, como dijo el portugués, que cuando estaban abajo del auto. Al principio no los había visto, estaban arriba, se estaban entendiendo y después me quedé más tranquilo cuando los vi a los dos abajo del auto ya parados. Ahí vemos el momento donde Alejandro Fernández había mantenido la calma durante todo el fin de semana y bueno, ahí ya la chaveta se fue un poquito. ¿Qué pasaba, Alejandro, ahí? No, entré pasado, porque en esa curva la entraba bastante bien en todos los días que estuve probando. Y ese día quise arriesgarme un poquito más para ver si podía pasar y no me dio. Y bueno, un poco la falta de experiencia. El lugar más complicado para Alejandro Fernández, se lo digo yo, era la curva 1, pero bueno, le había encontrado la mano y bueno, después se empezó a complicar en otros lados. Marco Carpinetti, uno con mucha experiencia que también se complicaba en el ingreso a la 1. ¿Cuál era el lugar más complicado para vos, Portu? También después de la 1, o sea, la 1 la hacía bien, gracias a Dios habíamos conseguido un buen freno en el auto y la empezaba a doblar bien, después se me complicaba un poquito hasta agarrar la parte un poquito más recta, pero no, bien, la verdad que me gustó, me cayó bien a mí, al auto y ya te digo, lo único que por ahí me pudo haber complicado o no me gustaba mucho era esa parte. La parte de la curva 1. Ahí estamos viendo el auto de Lisantes, no, el de Besio. El de Besio que hacía un trompo y bueno, Horacio Aragona, no veo nada por este televisor. No tengo la clasificación de la final del TC bonaerense de la clase D. Ahí estamos viendo los autos que ingresan en la principal. Bueno, Ale, te empezaste a serenar. ¿Qué pasaba después de pues hiciste varios trompos después de eso? Después de eso hice 2 trompos, que uno fue por la falta de experiencia, intenté pasar portugués por adentro y por el miedo al roce, no ir con los autos chocados, ningún fierro roto, hice el trompo de vuelta en la misma curva que me había pasado. La idea era intentar recuperar, pero ya no se podía más. Sí, se podía más, pero me faltaba un poco de experiencia y bueno, pasó eso. De cualquier manera, Alejandro, lo vuelvo a repetir, hicimos la nota, muy bueno el resultado del fin de semana. Y la verdad que sí. ¿Vos, Portu? ¿Cómo fue el balance del fin de semana después de la final de la D? No, bien, la verdad que, bueno, un par de veces que hemos estado cerca con Alejandro, se portó demasiadamente bien, ya por ser su primera carrera. Yo cuando él lo tira por adentro, vi que venía pasado, pero bueno, levanté yo también un poquito, total, los dos no teníamos nada ni que ganar ni que perder. Más que perder que ganar, ¿no? La idea era terminar con el auto entero para poder arrancar la temporada lo mejor posible el año que viene. Sí, porque cosas siempre hay para hacerle, pero no queríamos agregarle más nada. Y bueno, bandera cuadros en el Roberto Moura de La Plata, el auto de Javier Perrugorría que se va en su tráiler y bueno, un poco en la gotita negra del fin de semana, una lástima, un auto nuevo y bueno, una lástima lo de Javier Perrugorría. Le voy contando cómo terminó la D. Primero, el Cuco nuevamente, Tony Núñez, segundo, y el yo por qué, por eso le dije el rey del asfalto, Oscar Guisante, tercero el 23 de Palacio Morton, el cuarto de Marcos Capinetti, quinto el 22 de Horacio Aragona, el Porcito, sexto el 21 de Juan Manzanet, séptimo el 12 del Turco Amad, octavo el 26 de Horacio López.